estamos? Otra vez estoy acompañada y bien acompañada por mi querido Jaime, Hola, buenas que ya tardes, es buenos pariente días. de todos, ya no es solamente mi sobrino, sino es ciudadano del mundo. Yo en realidad me encanta escucharte, ahí el nombre de palabras, y de alguna forma quiero ocupar el rol hoy día del interlocutor que representa a las personas que han escrito y han quedado palabras en el tintero. Por ejemplo, a raíz de estos 50 años del golpe de Estado, eh, hay muchas preguntas que aluden a lo mismo y me gustaría que tú las contestaras, Flora. ¿Qué te pasa a ti con esta vieja estructura de hablar de izquierda y derecha? Mira, primero quiero hacer una aclaración. La historia de Chile tiene muchos más años que 50 años, como tú planteas. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy honestos. Indudablemente que tenemos que plantarnos en el momento histórico que nos toca vivir. Y este momento que nos toca vivir, somos responsables de lo que ocurra con él. El pasado, indudablemente, lo llevamos todo. Absolutamente todos tenemos un pasado. Y puede ser un pasado con heridas o no. Eso es completamente humano y natural de cada uno de nosotros. También llevamos un futuro, todos ansiamos un futuro, nadie piensa en morirse, todo el mundo quiere gozar la existencia. Pero el futuro no está en nuestras manos. Al igual que el pasado, no nos pertenece, tenemos un hoy. Y en este hoy yo estoy de acuerdo contigo, Jaime. Tenemos que plantearnos cosas y tenemos que tener inquietudes y tenemos que buscar respuestas. Yo no tengo las respuestas a todo, pero sí lo que puedo decir y con absoluta sinceridad, me toca todo, me planteo todo, me duelen cosas, las quisiera diferentes, pero al mismo tiempo sé que desde mi edad, desde mi generación, hay muchas cosas que podemos hacer. Y le exijo, ¿no es cierto?, a las personas que están vigentes hoy día, que cumplan con su deber, nada más que eso. Ya, pero sin salirnos del tema, de derecha a izquierda, ¿qué te pasa a ti con eso? Cuando a Todavía, mí me hablan de derecha e izquierda, yo no estoy entrampada en los extremos. Para mí, ¿no es cierto?, la verdadera realidad, la verdadera convivencia de los seres humanos, la verdadera... tú siempre me dices, es que tú hablas de la persona, habla del colectivo, habla del conjunto. Yo te digo, pero este colectivo, este conjunto, está formado por personas. Entonces, en la medida que yo voy desarrollando mis capacidades, en la medida que yo voy abuenándome con mis dificultades, en la medida que aprendo a vivir rescatando lo positivo que tiene la vida, ¿fijas tú? Me voy a sumar con otro que prácticamente busca lo mismo. Y si vamos preguntando chileno por chileno, hiciéramos no estas encuestas así nomás, sino que una encuesta de corazón a corazón, persona por persona, todos queremos ser felices. Todos queremos realmente el bienestar. No nos molesta el bienestar de los demás, pero queremos tener nuestro propio bienestar. Entonces, las aspiraciones no es truncar aspiraciones, no es podar, sino dejar abierto, pero tener al mismo tiempo una realidad de cuáles son los medios con que cuento y los medios que tengo que buscar para lograr lo que anhelo. Entonces, cuando tú me hablas de derecha e izquierda, no me matriculo con aquello, me matriculo con lo sustantivo del ser humano. Y lo sustantivo del ser humano es realmente ser feliz y que los que aman sean felices. pero por eso, ¿qué te pasa a ti, por ejemplo, al darte cuenta de que hablamos y discutimos, nos dividimos los chilenos por hablar de izquierda y de derecha? Porque si lo que busco es afirmar mis posiciones, indudablemente que todos sabemos, a una mente cerrada, tú no logras abrirla. Las personas se abren cuando buenamente pueden o quieren. Entonces, ¿qué ocurre, no? Si yo tengo mi mente cerrada, ¿qué es lo que tienen que hacer? Quererme mucho, no me voy a esperar. No queda otra, te fijas tú. La vida me ha enseñado eso. Si yo tengo, ¿no es cierto?, mi pariente o mi pareja o un hijo que le planteo algo y me dice no, es decir, ¿qué voy a hacer? Ya, pero ¿por qué ¿Qué voy a crees que hacer? se cierran las mentes? Las mentes se cierran porque prácticamente no se han sentado a pensar. No se han sentado a pensar qué pasa con lo que el otro está diciendo. No son empáticos. No es ponerse
como vulgarmente se dice, en los zapatos del otro. Ya, Si mira, tú te pones en los zapatos del otro y el otro tiene la generosidad de ponerte en tus zapatos, ¿no es cierto? Prácticamente las visiones cambian. Ahora, si lo que yo busco es la diferencia, todos las tenemos. Pero si yo busco el punto de encuentro, lo que te hace a ti y a mí, ¿no es cierto?, sentirnos personas y sentirnos gratos, el chileno se encuentra, pero con 20.000 situaciones. Desafortunadamente, a veces lo que nos une son las tragedias. Cuando hay una tragedia, ¿no es cierto?, de la naturaleza que sea, el chileno se vuelve generoso, se vuelve solidario. Pero aquí hay que ser solidario permanente. bueno, esa es otra gran pregunta. Mira, la gente siempre pregunta por lo mismo, así como de izquierda y de derecha, tu postura, o qué piensas frente a la cosa también. ¿Cómo crees tú que es el chileno en general? Hablemos del chileno cívico, del chileno, porque tú dices del pueblo, todos somos pueblo, pero pareciera que el pueblo, en la concepción de todos, es el más desposeído, nunca el más privilegiado, como que las mayorías fueran el pueblo, pero hoy día tenemos una mayoría muy extraña, ¿no? Mira, yo te diría hoy día que uno de los grandes problemas que tiene en este momento mi querido país, desde mi punto de vista, que lo que escuchamos permanentemente son las minorías. Entonces, resulta que de 18 millones de chilenos, yo creo que llevamos 19, con todas las personas que han llegado a Chile, de las 19 millones de personas, te fijas tú, es decir, se está permanentemente hablando de una minoría. Cuando hay una democracia que es real, y todos acá en Chile nos jugamos por la democracia, cuando hay una democracia real, las minorías tienen su lugar, pero no asumen el papel de las mayorías. Tú te das cuenta que las cosas empiezan a ubicarse rápidamente en el lugar que le corresponden. Es que es por lo mismo que estamos hablando de estos temas. ¿Por qué la gente no es participativa? ¿Por qué la gente no se involucra en estos temas? ¿Por qué se transformó en un tema tabú hablar de política y religión? Y de la misma manera, es otra de las preguntas que tiene la gente, es ¿por qué ha perdido tanto feligrés la religión? ¿Por qué ya la gente no cree en la religión? Y estas preguntas se suman, Flora, porque de alguna forma hablan de un país contemporáneo que decide su destino. ¿Qué piensas tú? Pienso que es un problema de la humanidad, de las culturas, te fijas tú, sin haber leído ni conocido mucho. Pero ¿qué me dice a mí la experiencia? ¿Te fijas tú? ¿Qué me dice a mí la experiencia? Hay un verdadero enanismo religioso y hay un elefantismo científico, cultural, cibernético, inteligencia, yo le llamo espacial y no es la espacial, sino que es la artificial. ¿Te fijas tú? Ya. Es decir, hay un desnivel tan grande, no porque la fe sea una cosa pequeña, sino prácticamente porque no se ha desarrollado la fe. Antes se hablaba, tengo la fe del carbonero. Yo creo porque creo, o creo porque mis papás creyeron, sea la religión que sea, te fijas tú. Pero ahora no, pues. Ahora en la mente humana se ha ido cultivando, se ha ido desarrollando los grandes inventos, los grandes descubrimientos. Todo eso te hace querer más. No es la primera vez que te repito, te fijas tú, lo de Santo Tomás, la inteligencia del hombre abierta al infinito. El único límite, la propia inteligencia. Entonces, indudablemente lo que yo voy a alcanzar a ver en los poquitos años que me quedan de vida, si Dios me los concede, te fijas tú, no guarda relación con lo que vas a ver tú, con lo que va a ver tu hijo, con lo que van a ver tus nietos y lo que van a ver los bisnietos, te fijas tú. Entonces, no nos cerremos. La religión, la fe, no se cierra al conocimiento ni a la ciencia, salvo que haya una mala formación. Y como te decía, una fe que está muchas veces, y perdona porque esto me duele dos veces, te fijas tú, una fe que está prendida en los ministros de la fe. Se cayeron en la Iglesia Católica una cantidad de ministros de la fe y también en las otras religiones, en todas partes, te fijas tú, se caen. ¿Y qué pasa? Se caen los creyentes. Entonces, ¿en qué creían? ¿En la persona o realmente en lo que estaban representando lo que ellos dicen creer? Yo te pongo claramente, en mi religión, yo soy católica confesional, te fijas tú, en mi religión se sigue a una persona,
se sigue a la persona de Jesús. Hay un cuerpo de doctrina, pero no se sigue la cosa moral, la cosa que te lleva a ser mejor persona y cambio bueno. ¿Te fijas tú? No, acá hay una dimensión mucho más. Pero ¿qué pasa, te fijas tú? Eso de repente se reduce a pequeñas normas, pequeñas devociones, pequeñas cosas, te fijas tú, que yo no voy en contra de ellas si acaso expresan el sentir del corazón de la persona, pero sí aclaro, no es todo. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia espiritual? El gran problema de esta humanidad hoy, siglo XXI, es el poco desarrollo de la inteligencia espiritual. Ahora, hay, ¿no es cierto?, en este momento una cantidad de credos, de religiones que te están mostrando una sola cosa: la necesidad del hombre de saber lo trascendente, de ir más allá de sí mismo. Y eso es inteligencia espiritual. Con todo lo de la inteligencia espiritual, por ejemplo, cuando un grupo de personas decide hacer algo y tienen fe en el proyecto, no es una fe religiosa, es una fe en el proyecto. Fe humana. ¿Esa misma fe es la que estamos hablando? ¿La fe es la fe a ciegas en la ciencia, en tus convicciones, en tus valores, no, pues nunca, en ti mismo? Mira, la fe no es una cosa ciega, es creer en lo que no veo. Es como ver, hay algunas imágenes, siempre quedan cortas porque son análogas nomás. Es decir, es ver a través de un vidrio empavonado. Tú sabes que hay más allá algo. Tú lo sabes, lo presientes, lo sientes. En algunas personas se manifiesta eso también, ¿te fijas tú? Pero lo que tiene la fe es creer sin ver. Y tú no puedes decir, como muchas personas, creo en lo que veo. Entonces yo le digo, pero ¿por qué dices eso? Perdóname, tú eres una persona culta. Si lo ves, tienes certeza. Entonces ya no hay fe. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que es cuestión... por eso que a mí me interesa tanto estas palabras de Flora, que son un pequeño aporte, ¿te fijas tú? Que van como aclarando los términos. ¿Qué quiero decir cuando digo esto? ¿Por qué contriño el término? ¿Por qué lo achico? ¿Por qué lo deformo? Cuando el término está abierto, la generosidad está abierta al mundo entero. Pero yo creo, fíjate, que en la medida que yo busco mi bien y el bien de los demás, estoy en camino. Mi bien no puede pisotear tu bien. El respeto que yo me merezco no puede respetar y pasar a llevar tu respeto. Entonces, ahí viene la convivencia. Y vuelvo a insistir, para mí todo es nuclear, todo es la familia. Y volviendo a la familia, ¿no es cierto?, como se da hoy día, que pueden ser abuelos con nietos, hermanos con hermanos, sobrinos con tíos, ¿te fijas tú? Padrinos con ahijados, mamá sola, papá solo, es decir, como se ve, ahí se aprende a vivir. Entonces es eso lo que tenemos que realmente alimentar, eso es lo que hay que nutrir, ¿te fijas tú? ¿Y cómo se nutre aquello? Creando un clima de convivencia, creando un clima humano. En el fondo es tocar el corazón humano. Porque en el corazón humano está lo positivo y lo negativo. Eso ya dijimos. ¿Le trabajo al Tánatos o le trabajo al Apolinio? Usted elige. Muy bien. Buenísimo. Hasta la próxima. Eso, para no aburrirlo. Adiós. Gracias.